No me dicen en cuál. Creo que en esta, ¿se acuerdan? Profe, en esa. En esa nos quedamos, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase y nos quedamos en que hay algunas técnicas para manejar la radiación solar en invernaderos y que vimos algunas formas como, por ejemplo, controlar la intensidad de brillo o de la radiación que está incidiendo o el flujo de fotones fotosintéticos. Y vimos que había algunas técnicas que nos permiten tener ese control de la intensidad de luz. También hablamos de que es posible modificar la radiación directa a luz difusa. Vimos algunas formas de lograrlo. También vimos cómo modificar la calidad de luz, la cual tiene algunos efectos morfogenéticos en las plantas. Y también modificación de la integral diaria de radiación recibida, o sea, cuánta luz recibe al día una planta. Nos quedamos hasta ahí. Ahora vamos a ver cómo es el efecto y la importancia que tiene la concentración del CO2 en la fotosíntesis. En esta gráfica vemos por el eje de las X la concentración del CO2 en partes por millón. Y en el otro eje la intensidad o la capacidad de fotosíntesis que hacen las plantas medidas en miligramos de CO2 por cada decímetro cuadrado de hoja en una hora. Decíamos que en el ambiente normalmente hay unas 300 a 350 partes por millón de CO2. Esa es la cantidad total que disponen las plantas para hacer fotosíntesis. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos incrementar esa concentración de CO2? ¿Cuál sería la respuesta de las plantas a ese cambio? La gráfica nos ilustra entonces de que si nosotros tenemos solamente 200 partes por millón de CO2, la fotosíntesis es más o menos a un nivel de 10, o sea, medida esta de 0 a 70 miligramos de CO2 por cada decímetro cuadrado por hora. Si el total, la capacidad total es de 0 a 70, con 200 partes por millón, fíjense, nada más tenemos 10 miligramos de CO2. O sea, es muy poca. ¿Qué pasa si aumentamos la concentración, digamos, a 300? Aumenta un poquito, ¿sí? A 400 partes por millón ya hay un poco más de fotosíntesis. En la gráfica también podemos apreciar eh, distintas intensidades de luz, o sea que el CO2 también depende de la luz, de qué intensidad tengamos de luz para que las plantas la aprovechen más eficiente. En la barrita de abajo es una situación donde tenemos solamente 500 pies bujía. 500 pies bujía es una intensidad muy baja de luz. Y si nosotros tenemos, fíjense, 300 partes por millón de CO2, hasta 400 partes por millón, la fotosíntesis llega como al valor de 10. Bajo esa situación de escasa luz, de escasa intensidad de luz, podemos nosotros aumentar el CO2, pero ya no hay respuesta a la fotosíntesis. Aquí tenemos 600, 800, 1000, hasta 1200 partes por millón, pero después de 400 ya no hubo respuesta a la fotosíntesis.
Entonces, esa es bajo una situación de poca luz. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una condición donde la luz está a un nivel de 2000 pies bujía? Fíjense, 2000 pies bujías todavía sigue siendo limitado. Con 200 partes por millón de CO2 sigue siendo muy bajita, pero a 400 partes por millón aquí ya tenemos casi un nivel de 30 miligramos de CO2 de fotosíntesis. Aumentamos a 600, hay más respuesta a la fotosíntesis. 800 partes por millón se sigue incrementando. Dice más o menos 900 partes por millón. Hasta ahí es el nivel en la cual las plantas aprovechan al máximo este componente para aumentar la fotosíntesis. De ahí se hace estable de 900 partes por millón o más a esta concentración de luz de 2000 pies bujías. La fotosíntesis llega más o menos a un 40-45 miligramos de CO2. Entonces, vemos ahora que qué es lo que pasa si todavía incrementamos la intensidad de luz ahora a 4600 pies bujías. Entonces, la respuesta de la fotosíntesis es un poco mayor, ¿sí? Incluso hay respuesta a 1000 partes por millón y hasta 1200. Entonces, los estudios que se han hecho hasta ahora muestran que las plantas responden a la fotosíntesis hasta una condición, hasta una concentración de 1200 partes por millón, siempre y cuando se tenga la luz suficiente para que las plantas la aprovechen. Con poca luz, por más que aumentemos CO2, no va a incrementarse la fotosíntesis. Entonces, esto quiere decir que después de la intensidad de luz que se puede tener, un siguiente factor muy importante es entonces la concentración de CO2. Y las plantas responden a esa concentración en función del nivel de intensidad de luz. Profe, ¿cuántas partes ¿Sí? por millón dijo? Miren, en la gráfica nos ilustra muy claramente que hasta 350 o 400 partes por millón, después de 400 partes por millón, ya no hay respuesta, miren, se hace recta la línea, ya no hay respuesta a la fotosíntesis si solamente tenemos 500 pies bujía. Aquí, en el caso de tener 2000 pies bujías, la respuesta de la fotosíntesis es hasta 900 partes por millón de CO2. Pero si tenemos una condición en donde las plantas estén mejor iluminadas, donde haya buen sol, la respuesta de las plantas al CO2 es hasta 1200 partes por millón. ¿Sí? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe, Ok, gracias. bien. Continuamos entonces. En esta gráfica se ilustra cómo es el cambio de la concentración de CO2 en un invernadero en el cual no agregamos CO2 artificial. Por este lado tenemos la hora del día, ¿sí? Y aquí está la concentración de CO2, ¿sí? ¿Qué pasa con el CO2 a lo largo del día? En esta línea es la atmósfera en el exterior, o sea, la concentración de CO2 exterior. La otra esta es la línea del invernadero. Y esta es la atmósfera del invernadero con CO2. O sea, lo que podemos apreciar
es que en el exterior de un invernadero, el CO2 más o menos es constante. Y es constante más o menos en esos niveles de 350 partes por millón. ¿Cómo es la atmósfera en el interior del invernadero? Fíjense, más o menos desde las 6 de la mañana a más o menos a las 10 de la mañana tenemos un nivel aceptable de CO2, pero este tiende a disminuir conforme transcurre el día. Más tarde empieza a subir otra vez y en la noche tenemos otra vez niveles más altos de CO2. Esto es porque en la mañana todavía casi no hay luz solar, es muy poca, entonces las plantas no la están consumiendo. El CO2 en esa hora de la mañana no se está consumiendo porque no hay fotosíntesis por falta de luz. Cuando ya tenemos un poco más de luz, las plantas empiezan a hacer fotosíntesis y el nivel, la concentración de CO2 disminuye. Entonces se tiene ese comportamiento del CO2 en el interior de un invernadero. Ahora, ¿qué pasa con el CO2 en función de la radiación solar y la Profesor, fotosíntesis? ¿Sí? una pregunta con relación a la gráfica anterior. Sí. ¿Ha sabido usted de algunos, vamos a llamarle, efectos secundarios en las personas que trabajan dentro de los invernaderos por esta concentración de CO2 que se llega a alcanzar de hasta 1200 partes por millón? Ajá. Mire, esta concentración, lo que está marcado en amarillo, no lo recalqué, nada más ahí dice atmósfera en el invernadero, si se ha enriquecido con CO2. Si nosotros agregamos CO2 artificial, es posible llegar hasta niveles de 1200 partes por millón. En la mañana baja un poquito más tarde y vuelve a subir. Lo mismo que pasa en la concentración normal dentro de un invernadero. No se sabe que haya algunos efectos en los humanos por esa alta concentración de CO2. Normalmente se inyecta el CO2. Cuando se inyecta CO2, se debe de cerrar el invernadero para que no se salga, ¿sí? Entonces, normalmente, para hacer inyecciones de CO2, se requieren de un invernadero con mayor tecnología, donde podamos abrir y cerrar ventanas, ¿verdad? Sin que se afecte otros factores. Que yo sepa, no hay algunos datos que digan que pudiera intoxicar. Me imagino que en ese sentido es tu pregunta, si pudiera haber algún daño a las personas que estén trabajando bajo esa situación. Sí, profe, en ese Hasta el sentido. momento no sé de que haya algún caso, ¿sí? Pero entonces, fíjense que nosotros podemos enriquecer el invernadero con CO2 hasta esos niveles. Y la fotosíntesis también se va a incrementar. Algo que ya decíamos en la gráfica anterior es que con 1200 partes por millón, fíjense, hay respuesta a la fotosíntesis. Ese CO2 también disminuye un poco a mediodía porque es cuando las plantas están haciendo más fotosíntesis, ¿verdad? Y más tarde hay menos intensidad de luz y otra vez baja, ¿verdad? Ok. En esta gráfica se ve la radiación solar, por un lado, la intensidad que hay desde 1000 hasta 9000 pies bujías, y por otro lado, la fotosíntesis en gramos por metro cuadrado por día. Entonces, se ve cómo el nivel de la fotosíntesis se hace mayor a medida que se va incrementando la intensidad de luz. Fíjense, a 2000 pies bujía hay poquita fotosíntesis. Se va incrementando a 3000, hay más fotosíntesis.
a 5000 hay un poco más. Y si se dan cuenta, a 8000 pies bujías de intensidad de luz se logra la máxima fotosíntesis. Esto es en una población de plantas que están ya en crecimiento y desarrollo reproductivo. Entonces, es lo que les comentaba la clase anterior. Podemos tener mucha intensidad de luz, pero no toda la aprovechan las plantas. Más o menos el nivel óptimo para la mayor fotosíntesis está entre 7000 y 8000 pies bujía. Pero también es importante la concentración de CO2. Fíjense, 200 partes por millón de CO2 con aire en movimiento o 300 partes por millón con aire quieto. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de la concentración del CO2, es muy importante que nosotros provoquemos ventilación en el interior de un invernadero. ¿Por qué? Porque en el aire es donde está el CO2 y a medida que nosotros podamos mover más el aire, las plantas van a tener la posibilidad de recibir más CO2. Y esa capacidad que tienen las plantas de respuesta al CO2 está en función entonces de su concentración, del movimiento del aire y de la intensidad de luz a la que se tenga el cultivo. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar que siempre debe haber movimiento del aire en el interior. Y eso hay que provocarlo para que haya más fotosíntesis. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros manejar el CO2 en invernaderos? ¿Cuáles serían las técnicas que nos permiten, por ejemplo, aumentar la concentración de CO2 en el aire y cómo aumentar el flujo de aire? Para aumentar la concentración de CO2 en el aire, pues podemos hacer uso de las siguientes herramientas. Uno es con el uso de proporcionadores de CO2, o sea, con inyectores de CO2. Podemos, con inyectores de CO2, lograr niveles de hasta 1200 partes por millón. Y como vimos en las gráficas anteriores, las plantas responden a ese nivel de CO2. Lo que sí que es que hay que considerar que en este caso, inyectar CO2 tiene un costo relativamente elevado y su uso entonces requiere un estudio de beneficio-costo para decidir si se hace o no la inyección de CO2. También podemos hacer uso de manejo de calentadores de combustión directa y ventanas. O sea, estos calentadores de combustión directa también generan CO2. También podemos hacer uso de gases de combustión filtrados de calderas, que también generan CO2. También hay unos tanques proporcionadores de CO2 líquido, que también los podemos utilizar y distribuir el gas, en este caso enriquecido de CO2, con cintillas de goteo. Incluso se puede hacer compostas dentro del invernadero. Una composta genera CO2. Y hasta podemos hacer gotear ácido sobre piedra caliza. Y eso también genera CO2. Entonces, es una forma de cómo lograr incrementar la concentración de CO2 en el aire. Pero también podemos aumentar el flujo de aire. ¿Cómo podríamos nosotros incrementar o hacer que haya más flujo de aire en el interior y con ello más CO2? Una es la disposición y orientación de las ventanas del invernadero. Tenemos que saber ubicar cómo se mueve el aire
cuál es la orientación principal del aire y a la hora de diseñar el invernadero considerar este aspecto de manera que un invernadero siempre esté bien ventilado, orientando con base, orientando las ventanas con base a cuál sea la dirección principal del viento. Y eso nos va a ayudar a que el aire esté en continuo movimiento y por lo tanto vamos a enriquecer más nuestro invernadero con CO2. También podemos orientar las hileras de las plantas de manera que el CO2 que llega fluya a lo largo de los pasillos. De esa forma podríamos hacer que más plantas estén recibiendo más CO2, porque si lo ponemos en forma perpendicular al aire, las primeras hileras de plantas estarán recibiendo suficiente cantidad de CO2, pero las otras van a ser limitadas porque el aire ya no fluye tan rápidamente. También podemos promover movimiento del aire o provocar movimiento del aire con ventiladores. Echamos a andar los ventiladores y eso hace que se mueva el aire y también se jala el aire desde el exterior al interior y eso hace que esté pasando constantemente más aire con CO2 enriquecido. También en algunos invernaderos donde se cuenta con una pared húmeda, la misma pared húmeda hace la función de meter CO2, porque esta funciona, como lo vamos a ver más adelante, con la ayuda de unos extractores que están en el lado opuesto. Estos extractores deben estar colocados a una distancia que permita jalar el aire y entonces entra CO2 por el lado de la pared húmeda. Entonces, como ven, hay varias maneras de cómo podemos lograr una mejor concentración de CO2 en un invernadero. Pero una de las formas tal vez más fáciles y que siempre lo vamos a recomendar es que cuando se diseñe un invernadero, se diseñe con la mayor cantidad de área de ventanas posible. Porque por un lado nos va a ayudar a meter más CO2, pero va a tener otros beneficios. De que con más ventanas o con más área de ventilación, vamos a tener la posibilidad de controlar mejor la temperatura. Vamos a tener la posibilidad de controlar mejor la humedad relativa, ¿sí? Y vamos a promover más aire en el interior que también va a ayudar al proceso de la polinización. Entonces, va a ser muy importante manejar estos aspectos en el diseño, como lo vamos a ver en ese capítulo más adelante. Pues hay equipos para eso, ¿verdad? Que hay unos invernaderos con más tecnología, donde se cuenta con inyectores de CO2. Estas, por ejemplo, son unas calderas que lo que hacen es, su función principal es calentar el agua para épocas frías del año o zonas frías de donde se esté cultivando, pero estos calentadores de agua que se hacen recircular con tuberías de una forma que pasa el agua en unas tuberías que se conocen como tuberías radiantes, ¿sí? Se libera calor y aumenta la temperatura en el interior, pero aparte de eso, generan CO2 y ese CO2 se puede inyectar en el interior. Profe, ¿Sí? entonces si tenemos unos invernaderos y, bueno, digamos es un invernadero de pimiento, ¿no? Y Sí. únicamente se abren las ventanas, las cortinas cenitales para evitar entradas de trips y así prevenir virosis. Uno de los síntomas de que tenemos bajos los niveles de dióxido de carbono puede ser el acortamiento de los entrenudos. Puede darse varios efectos. Primero,
Si no hay el CO2 suficiente, eso lo revisamos un poquito antes. Si no hay el CO2 suficiente, sabemos que las plantas van a hacer poca fotosíntesis. Y si hay poca fotosíntesis, va a haber poca división celular. Y si hay poca división celular, uno de los efectos puede ser que las plantas no logren el tamaño que es esperado. Un síntoma, o sea, entre muchos, podría ser acortamiento de los tallos o de los entrenudos, o podría ser hojas más pequeñas, ¿sí? O podría ser poco crecimiento de los frutos, ¿sí? Entonces, en pimiento, también la respuesta que vimos ahí a la fotosíntesis es lo mismo en una planta de jitomate o en una planta de pimiento, ¿sí? Entonces, si solamente se abren ventanas cenitales, entonces, si no hacemos inyección artificial, pues las plantas van a estar muy limitadas de CO2. Entonces, tenemos que abrir ventanas laterales porque es el medio principal de cómo entra el aire. Por el lado de los cenitales es mínima, es muy poquita. Porque la función principal de una ventana cenital, más que permitir la entrada de aire, es facilitar la salida del aire caliente, ¿sí? No sé si estés en una situación así o alguien esté en una situación así, pero sí puede ser un aspecto muy importante de que las plantas no estén creciendo lo que deben por falta de CO2. Porque sabemos que después de la luz es uno de los elementos, digamos, que participan fuertemente en la fotosíntesis. Sí, es que, bueno, estoy en unos invernaderos y únicamente abren las cenitales para evitar virosis, la entrada de trips, Sí, pero sí están relativamente cortos los entrenudos. Sí madura la fruta y alcanza el tamaño, la calidad, pero está muy chaparrita, crece muy pronto, o crece muy poco, digo. muy poco. Puede ser una razón. Puede haber otras, pero esa puede ser una razón. Y profe, bueno, una pregunta más. ¿Ahí Sí. no tiene efecto en la absorción de calcio? Bueno, no es, no tiene impacto el dióxido de carbono. A ver, no entendí tu pregunta, si la puedes plantear de otra forma. Sí. No puede tener un impacto dentro de la absorción o translocación del calcio, que las bajas concentraciones de dióxido de carbono puede hacer que se presente Blossom, aunque en la solución nutritiva tengamos los niveles adecuados. No tiene que ver. El problema de Blossom es una deficiencia de calcio, pero normalmente no es porque no se prepare en la solución nutritiva. Es un problema de transporte de calcio a esa estructura en el fruto. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso también, de cómo hay mucha competencia entre los iones que está, digamos, entrando a las células. El calcio cuesta para que se meta a las células. Y aparte de eso, compite mucho con otros elementos, ¿sí? Entonces, cuando hay problema de blossom o daños al ápice de los frutos por falta de calcio, lo que se debe de hacer es manejar muy bien el riego. O sea, ahí se recomienda riegos más frecuentes, pero también provocar un sobreriego. Lo vamos a ver y tal vez se explique un poquito más en la parte de sistemas hidropónicos de cómo manejar ahí el riego para evitar blossom and rot. Porque resulta que muchos productores tienen ese problema de que hay daños en el ápice del fruto de jitomate y en pimiento. Y efectivamente el problema es una deficiencia de calcio, pero no porque el calcio no esté presente en la solución nutritiva. Normalmente hay suficiente calcio. El problema es cómo se mueve el calcio. Entonces,
lo que hacen varios productores y varios técnicos es como una acción lógica, aumentar la concentración de calcio. Pero hemos visto que eso no resuelve el problema. El problema es entonces de cómo manejar el riego. Y si tienen ese problema, lo que les sugiero es que hagan riegos más frecuentes, ¿sí? Pero que también permitan que drene suficiente de lo que aplican, una buena proporción que drene, porque el problema es que se concentra el calcio en la zona de la raíz y después se dificulta su transporte, ¿sí? Entonces, para que no se concentre el calcio, hay que hacer un sobreriego, digamos un 20%, 25% más de riego de lo que la planta estrictamente requiere, y eso ayuda mucho a evitar el problema de blossom rot. Pero no tiene que ver con la concentración de CO2 en el ambiente. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno, ahora en esta gráfica vemos el efecto que tiene el CO2, la luz y la temperatura en la fotosíntesis de hojas de jitomate. Vemos en la parte de abajo donde hay 330 partes por millón y la temperatura es de 21 y 31 grados centígrados. En la franja roja tenemos una concentración de 900 partes por millón a una temperatura de 21 grados centígrados. Y en la parte verde también son 900 partes por millón de CO2, pero a 31 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, aquí realmente debería haber, donde dice 330 partes por millón, debería haber dos líneas, una a 21 grados centígrados y otra a 31, pero son casi iguales, por eso se ve como una sola, porque la respuesta es muy similar. Entonces, ¿cómo responden las plantas? ¿Cuál es su respuesta en la fotosíntesis? Se ve otra vez que con baja intensidad de luz, aquí está medida en micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Y entre paréntesis está en pies bujía. Aquí están sus equivalencias. Entonces vemos que con poca luz, la fotosíntesis otra vez es baja. Y si solamente tenemos 330 partes por millón, después de unas 350, máximo 400 partes por millón, tampoco hay respuesta más adelante. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de enriquecer el invernadero con más CO2, con 900 partes por millón, hay más respuesta. Fíjense, a 21 grados centígrados, pues se incrementa el doble o un poquito más la fotosíntesis. Entonces, eso es a 21 grados. Pero fíjense, a 31 grados todavía se incrementa un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que manejar los factores no aislados. Tenemos que considerar, por un lado, la intensidad de luz, por otro lado, la concentración de CO2 y la temperatura, ¿sí? Entonces, se sabe que en el cultivo de jitomate la temperatura óptima está entre 25 y 30 grados. Este estudio se hizo a 31 grados y hubo una mejor respuesta que con 20 grados o con 21 grados. Entonces, vamos viendo cómo son las condiciones donde hay más respuesta a la fotosíntesis, porque eso es lo que tenemos que hacer posteriormente, manejar las plantas a esos valores de intensidad de luz, a esos valores de concentración de CO2, ¿sí? Y a esa temperatura. Bien, ahora tenemos en esta gráfica la tasa de fotosíntesis de hojas de pepino bajo distintas condiciones. Aquí tenemos
en la parte de abajo, 300 partes por millón de CO2 a 20 o a 30 grados centígrados. En la franja amarilla, 1300 partes por millón de CO2 a 20 grados centígrados. Y en la franja de más arriba, 1300 partes por millón de CO2, pero a 30 grados. Como ven, la tasa de fotosíntesis está en función de la radiación. Por este lado está la radiación fotosintéticamente activa en watts por metro cuadrado. Y la fotosíntesis, o la tasa de fotosíntesis, está en función entonces de la radiación fotosintéticamente activa. A medida que se incrementa, la fotosíntesis es mayor. Y a medida que se incrementa la concentración de CO2, la fotosíntesis es mayor. Y a medida que se aumenta la temperatura hasta cierto límite, hasta 30 grados centígrados, todavía hay respuesta a la fotosíntesis. Entonces esas gráficas nos dejan muy claro cómo debemos de manejar el cultivo en el interior de un invernadero. Bueno, en este cuadrito nos muestra cuáles son las tasas máximas de productividad de algunas plantas cultivadas en condiciones ideales. Pero eso lo revisan después ustedes, no lo vamos a discutir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que alguien levanta la mano, adelante. Ana Karen, ¿estás levantando la mano? Creo que fue por accidente, profesor. No tengo preguntas. Ah, ok. No tienes preguntas. Bueno, es que vi ahí en el levantada la mano. Ok. Bueno, vamos ahora a revisar esta diapositiva que nos ilustra cuál es el efecto o la respuesta de la fotosíntesis en función de la temperatura. En este eje de abajo de las X tenemos temperaturas en grados centígrados desde 5 hasta 35 grados centígrados. Y aquí tenemos gramos de materia seca por cada hora, o sea, la fotosíntesis. Fíjense, ¿cómo vamos a revisar la fotosíntesis total o la fotosíntesis bruta? A 10 grados, abajo de 10 grados centígrados, la fotosíntesis es muy bajita. Aquí tenemos 10 grados centígrados, donde tenemos, digamos, un nivel de 2. Aquí va de 0 a 5 a esta escala de miligramos de CO2 o gramos de materia seca formada, en una escala de 0 a 5. Como a 8 grados centígrados empieza a haber un poquito de fotosíntesis. A 10 grados, más o menos tenemos como 2.1 miligramos de CO2 o gramos de materia seca por hora. Conforme va aumentando la temperatura, a 15 grados hay más fotosíntesis. A 20 grados, seguimos más o menos la línea, tenemos más fotosíntesis. Y fíjense, como a 25 grados, tenemos aquí la máxima fotosíntesis posible. Esta es fotosíntesis total. Si aumentamos la temperatura a 30 grados, ya casi no hay, o sea, se incrementa muy poquitita la fotosíntesis. A 35 grados empieza a bajar. O sea que hasta 30 grados hay buena respuesta, pero de ahí en adelante baja la fotosíntesis. Esa es la total que hacen las plantas, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa con el proceso de la respiración? También la respiración va aumentando a medida que se incrementa la temperatura. Bueno, entonces, como en la respiración sabemos que se ocupa una parte de los azúcares que se forman, entonces la fotosíntesis neta, que es la que realmente queda libre, es esta curva.
Y como se puede apreciar más o menos aquí con 20 grados centígrados, se logra una fotosíntesis bastante buena. Este es un estudio que incluye varias plantas con una fotosíntesis tipo C3. Entonces, por acá en estos niveles, la máxima fotosíntesis se logró como en 25 grados centígrados. Aunque la fotosíntesis neta se ve que más o menos la máxima estuvo entre 20 grados. ¿Por qué esta diferencia de la fotosíntesis bruta se logró a más temperatura que con la fotosíntesis neta? Esto es porque en la respiración se ocupa, decíamos, energía, azúcares, y se va incrementando. Si tenemos baja temperatura, hay poquita respiración, y esta se va incrementando, ¿verdad? A medida que se va aumentando la temperatura. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Sí requerimos más temperatura para una máxima fotosíntesis, pero debemos de cuidarla para que no se aumente mucho la respiración. Sí requerimos que las plantas hagan respiración para generar ATP, pero tanta respiración ocupa una gran cantidad de, de azúcares formados en la fotosíntesis. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre estas. Y en esta nos ilustra también el efecto que tiene la temperatura. Esta es la temperatura nocturna en el crecimiento. Esta parte de aquí es crecimiento del tallo, perdón, es crecimiento de la raíz, crecimiento del tallo y perdón, se movió. Ah, vamos a ver. Alguien, alguien, alguien se metió a querer tomar la presentación. Entonces vemos que la temperatura, fíjense, ¿cómo es el crecimiento de la raíz? A 5 grados centígrados hay muy poco crecimiento. A 10 empieza a aumentar, a 15 y a 20. A 20 ya hay un poquito más de crecimiento. Pero la raíz crece más con temperaturas un poco más elevadas, incluso hasta 35 grados centígrados. Ahora, ¿cómo es el crecimiento del tallo? También con 5 o 10 grados centígrados hay poquito crecimiento. A 20 hay más. A 25 todavía se incrementa. A 30 grados, hasta ahí se logra el mejor crecimiento del tallo. Después se hace estable o incluso puede disminuir. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? El mejor crecimiento de los órganos en las plantas, y según esta gráfica debe estar más o menos el máximo crecimiento, perdón, entre 25 y 30 hasta no más de 35 grados centígrados. Después de 35 grados centígrados, además de que hay mucha respiración, se empieza a ver otros procesos que afectan el crecimiento. Esta línea nos marca cuál es la translocación de los productos asimilados o los productos resultantes de la fotosíntesis en función de la temperatura. Con temperaturas bajitas se translocan muy bien los asimilados, con 10 grados, con 15, con 20, pero ya después de 20 grados centígrados se disminuye la translocación. Entonces, como ven, hay algunos factores o algunos efectos que se favorecen con mayor temperatura y otros que se desfavorecen. Tenemos que buscar entonces un equilibrio entre lograr máxima fotosíntesis, no tanta respiración, el mejor crecimiento de tallos, de hojas, de raíz, ¿sí? Pero sin que se afecte tanto la translocación de los nutrimentos. Entonces hay que ir buscando ese equilibrio para lograr
el mejor funcionamiento de las plantas. Y para lograr un control de la temperatura, existen varias herramientas que podemos hacer uso y lograr la temperatura adecuada en el interior de los invernaderos. ¿Cómo podemos lograr ese control de temperatura en los invernaderos? De las siguientes maneras. 1. Definiendo la orientación y dimensiones del invernadero. Eso lo vamos a analizar más en el diseño, pero es una forma de controlar la temperatura es con base en la orientación y el tamaño de invernadero. Por ejemplo, en una zona caliente o en un trópico seco, donde las temperaturas normalmente están arriba de 30 grados, 35, 40 o hasta más. En esa situación, ¿qué será mejor? Si nosotros queremos construir una hectárea de invernaderos, tener módulos pequeños de invernaderos, digamos 5 módulos o 4 módulos de 2.500 metros cuadrados o un solo módulo de 1 hectárea. ¿Cómo sería mejor nuestro invernadero para esas condiciones? ¿Alguna idea? ¿Puede repetir las condiciones, por favor, profe? No Vamos a escuché. pensar en una zona de trópico seco. Son temperaturas arriba de 35 grados, 40 grados y una humedad relativa baja, abajo de 50 grados, abajo de 50%, 30%, 40%. Y si nosotros queremos tener una hectárea de invernaderos, ¿qué será mejor? ¿Tener un módulo nada más de 1 hectárea, o sea, 100%? ¿O tener, digamos, 4 módulos, cada uno de 2.500 metros cuadrados? Sería Tener mejor varios tener módulos. 4 módulos, ¿no, profesor? Para meterle ventilación. Ajá. Fíjense, porque ahí un solo módulo va a ser difícil que podamos mover el aire para estar sacando la temperatura caliente, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a revisar en la parte de diseño de invernaderos. Vamos a ver cómo se debe diseñar. Incluso aquí debemos de ver cómo debe ser el área de ventilación. Si las ventanas deben ser solamente laterales o ventanas cenitales o combinación de estas, ¿verdad? ¿Sí? De entrada, en una condición así, es mejor módulos pequeños. Solo que hacer módulos más pequeños inicialmente tiene un costo mayor, ¿verdad? Se incrementa el costo porque se tiene que construir unas paredes adicionales. Pero a la larga esto tiene mucho más beneficio que hacer un solo invernadero, ¿sí? La otra es la orientación. ¿Cómo vamos a orientar el invernadero? ¿Norte-sur? ¿Este-oeste? O así como en otro ángulo, ¿verdad? Entonces, podemos, en función de la orientación del aire, que pudiera ser un criterio, orientar nuestro invernadero para que tenga más ventilación y dimensionar bien entonces el invernadero para ver cuál es el tamaño que nos permite estar sacando el aire constantemente. Vamos a ver también que para que un invernadero esté bien ventilado, se requiere, ¿sí?, que en esas condiciones tengamos por lo menos una renovación de aire cada minuto. O sea, que el aire que está en ese momento en un invernadero, en un minuto sea capaz el aire de moverlo, de moverse y entrar nuevo aire. O sea, junto con el nuevo aire estamos moviendo la temperatura y a la vez estamos enriqueciendo de CO2. Entonces eso lo vamos a calcular y vamos a ver más adelante cómo se diseña esa parte para que el invernadero esté bien ventilado y no tengamos problemas de muy altas temperaturas en una zona como esa. La otra es que podemos manejar la temperatura en el invernadero definiendo el área de ventanas y el tipo de malla antiáfidos que vamos a utilizar. Bueno, ya comentaba un poquito el área de ventanas.
Se debe diseñar los invernaderos con la máxima cantidad de área de ventilación posible. Y se dice, en términos generales, que un invernadero debe tener al menos 30% de área de ventilación con respecto a la superficie que se está cubriendo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un invernadero de 1000 metros cuadrados, debe de haber por lo menos 300 metros cuadrados de ventana, eso sería el 30%, y con eso vamos a lograr un mejor control de la temperatura y un control mejor, un control mucho mayor de la humedad relativa y a la vez enriquecimiento de CO2. Entonces, esto lo podemos lograr desde un principio diseñándolo, ya sea con ventanas laterales o con ventanas cenitales. Ahí también tiene que ver el tipo de malla antiáfidos que vamos a utilizar. En las mallas que normalmente se utiliza, hay de diferentes medidas. Hay mallas que le llaman 40 por 40 y las medidas las dan en mesh, digamos, así le llaman. Y una malla 40 por 40 significa que en una pulgada cuadrada tiene 40 hilos en forma vertical y 40 hilos en forma horizontal, haciendo unos cuadritos, ¿verdad? Donde entra el aire. Esa sería una malla, digamos, relativamente cerrada. Pero nosotros podemos usar una malla, digamos, de 20 por 40. 20 por 40 quiere decir que tiene 20 hilos en un sentido y 40 en el otro. O 20 por 20. También hay mallas mucho más cerradas que vienen incluso de 60 por 40. 40 hilos por un lado y 60 por otro en una pulgada cuadrada. Entonces se cierra todavía más. O sea, ahí son criterios que se deben de tomar porque por un lado, a medida que una malla antiáfida sea más cerrada, que tenga más hilos por pulgada cuadrada, va a limitar más la entrada de plagas. Pero también hay que tener cuidado porque una malla más cerrada va a reducir más la ventilación. Entonces ahí tenemos que tomar criterios agronómicos para decir qué es mejor. Evitar más fuertemente la incidencia o la entrada de plagas o promover o provocar más ventilación. Lo vamos a revisar. La otra es controlando la apertura y cierre de ventanas. O sea, cuándo abrimos, cuándo cerramos, cómo debemos de manejar eso para lograr un control de la temperatura en el interior del invernadero. La otra es seleccionando el material y las propiedades de la cubierta. Aquí, en la parte de diseño de invernaderos, vamos a enfatizar mucho o bastante cómo debe diseñarse la cubierta del invernadero para que logremos las mejores condiciones en el interior. Si tenemos nosotros, por ejemplo, producción en una zona o en una época fría del año, ahí lo que vamos a querer es que el calorcito de la tarde se conserve para que en la noche no esté muy fría. En esos casos vamos a tener la posibilidad de elegir cubiertas que se llaman térmicas o polietilenos térmicos, que lo que hacen es evitar que se pierda el calor, porque el calor del invernadero, una forma de cómo se pierde es por radiación de onda larga, se pierde y se sale, pero si los polietilenos tienen la propiedad que se conoce como térmicos, lo que van a hacer es que una vez que llega esa longitud de onda, esa radiación por el lado interior de la cubierta, casi todos estos van a regresarse nuevamente. Y eso hace que se mantenga una temperatura un poco mayor en el interior. Pero también hay lo contrario. Si lo que queremos es sacar más rápido la temperatura,
hay polietilenos que le llaman antitérmicos, los cuales van a facilitar la salida del aire. Entonces, también nosotros podemos regular y controlar la temperatura en el interior de los invernaderos, seleccionando apropiadamente el tipo de cubierta que vamos a poner. Las dobles capas, la vez pasada ya me preguntaban sobre eso, es otra herramienta que se puede utilizar para controlar un poco más la temperatura, sobre todo en climas fríos, donde no queremos que se pierda el calor y que en la noche no haga tanto frío. Las pantallas térmicas nos ayudan a controlar temperaturas, ya lo dijimos. También podemos usar dobles cortinas en paredes laterales, en zonas muy frías, donde pega el aire muy frío y se mete el aire frío al interior. Podemos poner dobles cortinas, ¿verdad? Para que éstas hagan la función de detener un poco el aire frío y ya no entre con esa temperatura. O incluso podemos poner unas barreras, ¿verdad? Barreras ya sea del mismo polietileno, como dobles capas, pero en lo lateral, evitando la entrada de aire frío. O también podemos poner barreras rompevientos, o incluso una barrera vegetal. Podemos aislar un poco más el lado norte, que normalmente por el lado norte es donde llegan los fríos en muchas partes. Podemos nosotros aislar un poco más, pues, de varias formas. Obviamente que también podemos meter calefacción, como controlar la temperatura en el interior. Podemos usar equipos de calefacción, pero para esto se debe de diseñar. En el diseño de invernaderos se revisa cómo es la calefacción, cuántos calefactores, qué capacidad debe tener cada uno, incluso cuánto gas se requiere. Entonces se debe diseñar apropiadamente para que funcione la calefacción. Hay varias formas también de cómo promover o provocar calefacción. También podemos encalar o pintar la cubierta. Esto es cuando hay mucha intensidad, mucha temperatura. La práctica del encalado va a ayudar a bajar un poco la intensidad de luz que entra, reduce la transmisión de luz y por lo tanto reduce la temperatura. También podemos usar mallas sombras, ya sea fijas o móviles, ¿sí? Vamos a revisarlo también. Podemos usar cubiertas, como decíamos, antitérmicas, ¿sí? Podemos mojar los pasillos. Podemos usar ventilación forzada. Incluso si las temperaturas son muy elevadas, podemos nosotros hacer uso de pared húmeda con sus extractores. Pero igual tenemos que diseñarlo, o sea, cómo debe ser la pared, de qué alto, de qué ancho, cuántos extractores debe haber, ¿verdad? Incluso se diseña hasta la bomba que se usa para la pared húmeda para que esté abasteciendo el agua que debe estar circulando durante el tiempo que vamos a poner la pared húmeda. Se diseña la distancia entre los extractores. También debemos de diseñar la capacidad, el tamaño de los extractores. ¿Cuál es su capacidad de extracción? Todo eso se diseña. O podemos usar nebulización o microaspersión como otros medios más para bajar las temperaturas. Entonces, como ven, hay muchas herramientas de la cual podemos hacer uso para lograr la temperatura deseable, óptima en el interior de un invernadero. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, bueno, un comentario. Sí. En eso de nebulización o microaspersión también lo que se realiza son los riegos Sí. rodados entre los surcos. Sí, igual eleva la humedad relativa dentro del invernadero. Sí. Aquí decíamos que mojando los pasillos, al mojar los pasillos,
hay evaporación, ¿verdad? Entonces, hay la posibilidad de aumentar la humedad relativa. Y al aumentar la humedad relativa, el agua absorbe calor y baja la temperatura. Ujú. Entonces también se puede hacer eso. Bien. Ahora vamos a ver algunas grafiquitas que en concreto nos van a indicar de manera muy clara cuál es de los distintos factores, cuál es el valor óptimo al cual debemos de manejarlo para lograr el mayor crecimiento posible. Y al lograr mayor crecimiento posible, eso se relaciona con mayor productividad. Entonces, en esta gráfica vamos a ver cuál es la respuesta del jitomate, aunque este estudio está hecho para el jitomate, pero aplica para muchas hortalizas de fruto, porque sus requerimientos son muy similares. Y estas gráficas están elaboradas a base de encuestas que se le han hecho a expertos en el cultivo y que con base en su experiencia nos dicen cuál es la temperatura o la humedad, CO2, cada uno de los factores ideales en la cual ellos han logrado tener el mayor rendimiento posible. Entonces, en esta gráfica nos ilustra claramente cuál es la radiación solar medida en pies bujías más apropiada para el crecimiento. Aquí se trata de la respuesta del jitomate, ¿sí? Y dice que de radiación predominantemente difusa y en estado de plántula. Como pueden apreciar, la radiación más adecuada está más o menos entre los 4000 y los 5000 pies bujías para un mejor crecimiento en plántulas de jitomate. Con intensidades menores, digamos, entre 3000, desde 3000, casi estamos logrando el máximo crecimiento posible. Y aquí más o menos hasta 5000. Si revisamos qué es lo que pasa con menos radiación, obviamente si no hay luz no hay crecimiento. Esta se va incrementando, ¿verdad? A medida que se va aumentando la radiación. Con 1000 pies bujías, pues se tiene un crecimiento limitado. Con 2000 pies bujías ya se tiene un poco mejor crecimiento. Pero con 3000, más o menos, calculando 3000, fíjense, ahí ya casi se logró el máximo crecimiento posible en plantas de jitomate y en estado de plántula. Si nosotros aumentamos como a 3500, ya no hay respuesta. A 4000, pues crece igual. A 5000, crece igual. Pero ¿qué pasa si después incrementamos la intensidad de luz? El crecimiento disminuye. Dice, a 6000 pies bujías en estado de plántula ya es mucha luz para el crecimiento. 7000, 8000 ya es demasiada luz. Estamos hablando de una planta de jitomate en estado de plántula, ¿sí? Entonces, ¿qué deducimos de esta gráfica? Que si nosotros tenemos un semillero de producción de plántula de jitomate, debemos procurar que la radiación solar promedio del día o la mayor parte del día esté entre 3000 y no más de 5000. O sea, si tenemos 3000, tenemos 4000, está bien. O sea que entre 3000 y 4000 estaría excelente. Pero que no sea más de 5000 porque otra vez empieza a bajar. Pero si tenemos muy poca luz, abajo de 3000, las plantas van a crecer menos, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se recomienda que en la producción de jitomate o de estas hortalizas de fruto se tenga un invernadero pequeño
exclusivo para la producción de plántula, en donde nosotros podemos diseñarlo para que tenga esas condiciones, primero de luz, entre 3000 y 4000 pies bujías. Esa es pregunta de examen. Se los voy a decir, pero se lo tienen que aprender, porque muchas veces les pregunto y a la hora de todas horas me dicen otro valor. En una etapa de plántula de jitomate, la intensidad de luz más apropiada para su máximo crecimiento posible está entre 3000 y 4000 pies bujías. ¿Está claro? Abajo de 2000 pies bujías se afecta el crecimiento. Entonces tenemos plantas con un tallo delgadito, con poca área foliar, con poca raíz, ¿verdad? Y la calidad de plántula es menor. Entonces queremos buena calidad, que la luz esté entre 3000 y 4000, pero que no podemos tener hasta 5000 y que no pase de ahí. Fíjense, esto es si la radiación es predominantemente difusa, o sea, donde tenemos nuestro invernadero de producción de plántula, le vamos a colocar un polietileno con alta dispersión de luz. ¿Sí? Pero si la radiación que está incidiendo es predominantemente directa, ¿sí? Entonces, en estado de plántula, hay que bajarle un poquitito la intensidad, ¿verdad? O sea, sí podemos seguir manejando 3000, 3500, pero no más de 4000. Ya 5000 pies bujías ya sería mucho para el mejor crecimiento. Entonces, con base en eso, la recomendación es que en estado de plántula, independientemente del tipo de luz que predomine, aunque se prefiere que sea luz difusa, la intensidad de la radiación medida en pies bujías debe ser entre 3000 y 4000 pies bujías en estado de plántula. Ahora vemos en esta gráfica donde dice la respuesta del jitomate a la irradiancia, también de luz predominantemente difusa, pero en estado vegetativo reproductivo. Aquí ya nuestras plantas ya crecieron, ya están en floración y ya van a entrar a producción. Esto es, digamos que después del trasplante, de ahí en adelante, estas son las condiciones de luz que debemos de manejar para lograr el mayor crecimiento posible. Y la gráfica y esta obtenida de la experiencia de muchos productores, expertos en el tema, varios de ellos investigadores, donde toman datos, registran y hacen análisis del crecimiento y todo esto. Y se dice entonces que para el mayor crecimiento posible y por lo tanto el mayor rendimiento que se puede lograr en el cultivo de jitomate bajo invernadero, en donde el polietileno es de alta dispersión de luz, se debe manejar entre 4000 y 6000 y hasta 7000 pies bujía. Si tenemos en ese estado de la planta poca luz, 1000, 2000 o hasta 3000, es poco crecimiento. Decíamos que para plántula 3000 ya era óptimo, incluso a 4000. Pero para una etapa reproductiva, 3000 pies bujías resulta poca intensidad de luz. Entonces, seguimos acá a 4000. A 4000 ya llegamos al máximo crecimiento en esta etapa de la planta. 5000 y hasta 6000 está bastante bien. 7000 todavía está aceptable. Pero fíjense, después de 7000 pies bujías, con 8000 en adelante, el crecimiento se baja y por lo tanto se disminuye el rendimiento. Por eso es que decíamos que de nada serviría tanta luz
como a veces tenemos 10,000, 11,000 o hasta 12,000 pies bujías, de todas formas, las plantas tienen un límite de respuesta y en el caso de jitomate, el límite de respuesta está entre los 7,000 si la luz es predominantemente difusa, ¿sí? En caso de que la luz no sea muy difusa y una buena parte sea directa, en este caso, en esta etapa, se ocupa un poquito más. Entonces, esta es la respuesta del jitomate a la irradiancia de radiación directa predominantemente y en estado vegetativo reproductivo. Otra vez, 4,000 ya empieza a ser buena respuesta en el crecimiento. 5,000, 6,000 y hasta 7,000. Fíjense, 7,000 tiene buen crecimiento. Aquí, si la condición es que predomina la luz directa, podemos manejar hasta 8,000 pies bujías. Después de eso, baja el crecimiento. Entonces, en resumen, si nosotros vamos a manejar una planta de jitomate en estado de plántula, debemos de proveerle o buscar la manera de que la mayor parte del día reciba entre 3,000 y 4,000 pies bujías. Y si se trata ya de estado reproductivo, o sea, después de que trasplantamos hasta el fin de cosecha, lo mejor es manejar, digamos, desde 4,000 hasta 8,000, no más. Porque si la luz es totalmente difusa, fíjense, incluso con 7,000 ya es más que suficiente. Entonces, entre 4,000 y 7,000, ¿verdad? Y para no errarle, podríamos centrarnos aquí entre 5,000 y 6,000, ¿verdad? Y aquí también entre 5,000 y 6,000, no más de 7,000, ¿verdad? Entonces, manejar la luz en el invernadero entre 5,000 y 7,000 pies bujía va a ser lo mejor para etapa de desarrollo vegetativo y reproductivo para lograr un máximo crecimiento y eso nos va a ayudar a que logremos un rendimiento mayor. Porque con esa intensidad de luz es la que las plantas aprovechan al máximo para lograr su mayor fotosíntesis posible. Entonces, esto está muy estudiado y es las condiciones que nosotros debemos de procurar tener en el interior del invernadero. Bien. Nada, vamos a dar entrada a esta presentación y ahí vamos a terminar la clase de hoy. Esta es nada más de temperatura. Ya vimos cuánta luz requieren las plantas. Ahora vamos a ver cuánta temperatura. Esta es la respuesta del jitomate a la temperatura en estado de plántula, en la fase de plántula. Como pueden ver, hasta 10 grados centígrados la plántula no crece o su crecimiento es muy lento. De 10 grados centígrados en adelante empieza a crecer cada vez más. Con 15 grados el crecimiento es mejor, con 20 es mejor y se observa que con 25 grados centígrados se tiene el máximo crecimiento posible. A 30 grados centígrados todavía hay buen crecimiento, pero cada vez disminuye. Y por el otro extremo vemos que de 40 grados o más, la planta tampoco crece. Pierde muchos azúcares en respiración, ¿sí? Y el crecimiento es mínimo. O sea, abajo de 10 y arriba de 40 grados centígrados no hay crecimiento o es casi nulo. ¿Dónde están las mejores condiciones de temperatura para el mejor crecimiento? Digamos, de 20 a 25 hasta 30 grados. Es muy difícil mantener una temperatura estable en el interior de un invernadero, pero sí podemos hablar de rangos, ¿verdad? Así como hablamos de luz, un rango de luz. También podemos hablar de un rango de temperatura en la cual las plántulas tienen su mejor crecimiento. Y ese rango está
entre 20 y 30 grados centígrados. Como óptimo, 25 grados. Y esta es la respuesta del jitomate a la temperatura del día en estado reproductivo. La anterior era en estado de plántula. Pero nuevamente vemos, 10 grados no hay crecimiento, empieza a haber crecimiento. Y aquí, entre 22 grados y 27 grados, tenemos el máximo crecimiento y rendimiento posible. Como óptimo, 25 grados centígrados. Pero bueno, nuevamente podríamos aceptar 20 grados centígrados y hasta 30 grados centígrados. Nuevamente en ese rango de temperatura es donde las plantas en esa etapa van a tener su mayor desarrollo. Otra vez, ¿qué pasa si se baja la temperatura? ¿O qué pasa con 35, 37, 38? Pues el crecimiento cada vez va bajando. Y esto es importante porque a veces tenemos invernaderos pues donde en el interior está muy elevada la temperatura. Hay zonas del país en donde tenemos, por ejemplo, temperatura del aire afuera del invernadero, 32, 35 grados, que ya es un poco elevado, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros tenemos invernaderos que están mal diseñados, mal ventilados, y la temperatura no solo es 35, arriba se va, perdón, en el interior se va arriba de eso hasta 40 y 45 grados. Y eso lo hemos visto en varios lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento de las plantas? En vez de que le ayudemos con un invernadero, vamos a desfavorecer ese ambiente. Entonces, las plantas pueden producir incluso menos en el interior de un invernadero que afuera. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando y manejando las temperaturas ideales para el crecimiento y producción del cultivo. Esta es la temperatura del jitomate en estado también reproductivo, pero si el día está más nublado, pues también anda entre los 20 y los 25, 27 grados centígrados, ¿sí? Esta es la temperatura nocturna y según esto debe ser ligeramente menor, más o menos como entre unos 17 y 18 grados hasta unos 25 grados. Esta es la temperatura de la noche. Entonces, en resumen, ¿cuál es la temperatura ideal para el mayor crecimiento del cultivo de jitomate y para este grupo de hortalizas de fruto? Para lograr el máximo rendimiento posible es en estado de plántula entre 25, aquí lo vemos claramente, en 25 grados centígrados como óptimo, ¿sí? Pero que no baje de 20 y que no vaya más de 30 grados centígrados. Y algo muy similar, la temperatura en etapa ya reproductiva, entre 22, pero si nosotros manejamos hasta 20, todavía decimos que está bien, y no más de 30. Entonces, lo óptimo para el crecimiento del cultivo de jitomate es 25 grados centígrados, y podemos manejar un rango de 20 a 30 grados centígrados para la máxima producción posible. Esto es así porque son las temperaturas en la cual las enzimas que intervienen en los procesos fisiológicos, en particular en la fotosíntesis, son esas las temperaturas ideales para que estas enzimas trabajen al máximo, ¿verdad? Haciendo más fotosíntesis, formando más azúcares, haciendo más células en la biosíntesis y desarrollando más los tejidos y finalmente más azúcares y más crecimiento de los frutos. Entonces, son las temperaturas ideales para estas hortalizas y ese estudio se hizo en particular para el caso del cultivo de jitomate. Y donde las temperaturas nocturnas deben ser ligeramente más frescas, ¿verdad? Y podemos manejar entre 17 y 25 grados en la noche. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí. No sé si hay alguna pregunta.
¿No tienen preguntas, jóvenes? No, profesor, a mi parte no. Bueno, espero que haya quedado claro y vamos a continuar revisando estos factores ambientales